Ok, entonces para retomar, entonces nosotros tenemos un factor de conversión que dice que 1 mililitro va a ser igual a equivalente a 1 centímetro cúbico. Entonces, si a mí me están diciendo que es de litros, metros cúbicos. Entonces, si a mí me dijeran 5 litros, por ejemplo, y que los quiero pasar a metros cúbicos. Pues en este caso yo pondría 5 litros. ¿Okay? Entonces yo sé que 1 litro lo tengo abajo, pongo abajo el litro para que arriba voy a poner mililitros. De esta manera este litro lo cancelo con este litro. ¿Estamos bien por ahí? Sí, profe. Ok, y la conversión dice que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces voy a poner aquí tal vez 5 de aquí litros. De manera que entonces ese que está aquí lo estoy cancelando con este que está aquí. Entonces estoy pasando estos 5 litros, ya los tengo a mililitros. Y por otro lado yo tengo que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. De esta manera, este mililitro de aquí estoy cancelando con este mililitro de aquí. ¿Okay? Ahora, yo tengo una conversión que dice que en 1 metro, ¿cuántos centímetros hay? 100. Okay, entonces, en 1 metro hay 100 centímetros. ¿Estamos bien? Ahora, todo esto que está aquí, yo lo tengo que subir al cubo. ¿Por qué tengo que subirlo al cubo? Para que aquí me queden metros cúbicos y aquí me queden centímetros cúbicos. ¿Estamos bien? O sea, esto tengo que llevarlo a la 3. No lo puedo hacer así tan fácilmente aquí. Y esto que tengo aquí, tengo que llevarlo a la 3 para que aquí me den centímetros cúbicos. Entonces, de esta manera, el mililitro lo cancelo con el mililitro, el centímetro lo cancelo con el centímetro y me quedan metros cúbicos. Entonces, en este caso, 100 a la 3 es 10 a la 2, a la 3 sería 10 a la 6. Entonces, aquí voy poniendo 5, los litros ya se cancelaron, entonces aquí tengo 5000 por un lado. Por el otro lado, aquí abajo, voy a tener 10 a la 6. Si tienen alguna duda de lo que estoy haciendo, me interrumpen, por favor. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, si yo hago 5000, que es lo mismo que 5 por 10 a la 3, y aquí abajo tengo 1 por 10 a la 6. Entonces, 5 de arriba se cancelan, los 10 de arriba se cancelan 10 a la 3 con el 10 a la 6 de aquí abajo, y entonces me quedan solamente, el resultado sería 5 dividido entre 1000. Y entonces en este caso vamos a tener que 5 litros pasados a metros cúbicos me da 0.005 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 5 por 10
a la menos 3. Me dicen si tienen alguna duda. Profe, ¿dónde fue que salió el 6? ¿Cuál 6? Este. Es porque No, el otro, tenemos, a la el de hora que 10 yo pongo, a 10 6. a las 6. a la hora que yo voy a cambiar este mililitro, tengo que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Ahora yo necesito eliminar los centímetros cúbicos, entonces pongo el centímetro cúbico aquí abajo. Cuando yo pongo el centímetro cúbico, yo sé, bueno, lo que yo sé es que en 1 metro hay 100 centímetros. Entonces, si yo elevo 1 a la 3, me va a dar 1. Y si elevo 100 a la 3, me va a dar 10 a la 6. Entonces, de esta manera, tengo centímetros cúbicos y entonces me queda la conversión a metros cúbicos. Entonces, por eso fue que aquí se puso 1 por 10 a la 6. Entonces, en este caso sería 5 por 1000. Entonces, si yo tomo 5 y lo multiplico por 1000, me da 5000. Y este 5000 va a ser igual a 5 por 10 a la 3. Estoy poniendo 5000 en notación científica. Después, este 100 a la 3 es igual a 10 a la 6. Este 10 a la 6, entonces es el que pongo aquí. Y entonces es 1 por 10 a la 6. Entonces la división es 5 por 10 a la 3 entre 1 por 10 a la 6. Entonces 10 a la 3 arriba y 10 a la 6 abajo. Entonces, 3 de arriba se cancelan con 3 de abajo. Entonces queda 5 entre 1000. Y este 5 entre 1000 es entonces lo que da 0.05, que es el que tengo aquí abajo. Y ese 0.005 es igual que 5 por 10 a la menos 3. Vamos a ir haciendo los ejercicios. Entonces se dice que la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. O sea, las unidades en las que nosotros vamos a definir la masa de los átomos se llama UMA, unidades de masa atómica. Y entonces, siempre cuando uno va a medir, se dice que medir es comparar. ¿Contra quién compara uno? Contra un patrón estándar. Entonces, en este caso, el que se tomó como patrón estándar es el carbono. Y se dijo que el carbono tiene 12 unidades de masa. Entonces, todos los cuerpos se van a comparar con el carbono. Y entonces se encuentra, por ejemplo, que el hidrógeno tiene 1.008 UMAS, unidades de masa atómica, que el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica. ¿Okay? Pero si vamos viendo, estamos hablando de unidades de masa atómica, ya después esas unidades de masa atómica las vamos a asumir que son gramos. Vamos a decir que son gramos cuando entonces estamos hablando de la masa atómica. También vimos que existen isótopos. Entonces se dice que los isótopos son átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Entonces recuerdan que habíamos visto que la semana pasada, en el caso que yo tengo el hidrógeno, todos los hidrógenos que voy a tener aquí es el hidrógeno, que es el número atómico 1, porque esa es la identidad del hidrógeno. Sin embargo, voy a tener un hidrógeno de masa atómica 1, uno de masa atómica 2 y otro de masa atómica 3. Entonces, quiere decir de que aquí no existen neutrones, aquí existe un neutrón y aquí existen 2 neutrones. Entonces, en eso es en lo que yo voy a estar trabajando los isótopos. Entonces, ¿qué ocurre con los isótopos? Que ellos, precisamente, como la mayoría de los átomos tienen isótopos, entonces en la tabla periódica nosotros lo que vamos a ver es un promedio. Entonces, vamos a ver un promedio de los isótopos. Entonces, por ejemplo, se dice que el litio en la naturaleza se encuentra un 7.42% el litio con masa atómica 6, un 92,58 el litio masa atómica 7.
Estamos bien lo que estoy ubicando aquí, que este litio, el 6 que está aquí arriba significa la masa atómica. Entonces, en este caso, la masa atómica, sí, perdón, es 6 y en este caso es 7. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, ¿sí? esos valores que están ahí, 6 y 7, no van a ser fijos, pueden variar. No, sí, generalmente sí son fijos. Generalmente las abundancias de los isótopos sí se conocen. O sea, sí se conocen con exactitud cuáles son. Ah, ok, está bien. Entonces depende del número que esté ahí arriba, esa va a ser la masa atómica, siempre. Ajá, exactamente. Ok. Ok, entonces nosotros vamos a tener que la masa atómica promedio del litio va a ser 7.42% de una masa de 6.015. Profe, 92, ese 6 y el 7, ¿qué es lo que eran? Perdón. la masa atómica que tiene esa especie. Pero aquí le ponen que esa masa atómica es equivalente a 6.015 UMAS, 7.016 UMAS. Entonces, 7.42% por 6.01, 92.58 por 7.06 y lo divido entre 100, entonces eso me da que la masa atómica promedio del litio es 6.941. Si ustedes van a la tabla periódica van a encontrar de que esa es la masa atómica promedio del litio. Entonces, si ustedes van a la tabla periódica en este momento y van a ver que casi todos los datos que ustedes tienen, recuerden, primero que nada, la masa atómica era la suma de ¿qué? Vayamos repasando para ver qué tanto van estudiando. La masa atómica viene dada por la masa, la sumatoria de, o la suma. Electrones y protones, ¿no? No. Los electrones están fuera del núcleo en una nube electrónica. Protones y neutrones. Protones y neutrones. ¿Okay? Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, van a encontrar que todos dicen, por ejemplo, el hidrógeno, en la que yo estoy teniendo aquí, dice 1.008, helio 4.003, litio 6.941, berilio 9.0112, boro 10.81, carbono 12.01, nitrógeno 14.01, oxígeno 15.99. Si son la suma de protones y neutrones, el número debería ser exacto. ¿Por qué no es exacto el número? Porque precisamente existen los isótopos. Entonces lo que nosotros vamos a tener es una masa promedia de los isótopos. Entonces veamos este otro ejemplo. Bueno, aquí lo podemos ver. 1081, 1201, 1401, 16, 19, estos ya están redondeados. Pero si ven, todos tienen decimales. Ok, veamos este otro ejemplo. Aquí dice la composición isotópica del titanio. Entonces dicen que existe un isótopo que es 46. Vean que el isótopo y la masa del átomo, yo la represento arriba a la izquierda. Entonces hay 46, hay 47, 48, 49, 50. Del 46 hay un 8.25%. Entonces yo a 46 lo multiplico por 8.25. Si ustedes lo hacen en la calculadora, hágalo para que vea que es cierto. 46 por 8.25% les da 3.795. La calculadora que yo estoy teniendo, que es de la de vender copos. Necesito que lo hagan con la calculadora para que ustedes vayan practicando y que vean. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Que se le puede repetir lo que acaba de explicar. Ok. Vamos a sacar cuál es la masa atómica promedio del titanio. Me están dando las masas atómicas de cada isótopo y el porcentaje que tiene cada uno. Entonces, quiere decir de que yo, del isótopo 46, de masa atómica 46, dice que hay un 8.25%.
Entonces, yo tomo 46 por 8.25 en la calculadora. Entonces, hágalo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poner 46 por 8.25% y les va a dar 3.795. Que después lo redondea. Sí, o lo pueden dejar en cero, no importa. Después toman 47 por 7.44, les da 3.4968. Si toman el 48 y le multiplican por 73.72%, le da 35.3856. Y así lo van a hacer para todos y después lo suman. Y cuando lo suman, entonces obtienen la masa atómica promedio del titanio. Ajá. 300, a mí me da 349.68. Y lo divide entre 100. Ah, ok, ve. Ahora sí estamos. Es porcentaje, entonces tiene que dividirse entre 100. Ahora sí estamos hablando, profe. Pero ya. Ah, bien. Precisamente por eso es que yo quería que ustedes tuvieran la calculadora hoy, porque solo viendo eso podemos ir entendiéndonos todos, hablar el mismo idioma. ¿Estamos bien? Vean, aquí hay un ejemplo, dice, el cobre, un metal conocido desde épocas remotas, utiliza en cables eléctricos y en monedas, entre otras cosas. Las masas atómicas de sus isótopos estables 6329 es 69.09 y 6529 cobre 30.91 y dice que las masas, las UMAS son 62.93 y 64.978 respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cobre. Los porcentajes entre paréntesis indican sus abundancias relativas. Entonces, de este hay un 6909, de este hay un 3091. Este 6909 tiene esta masa, 6293. Este 3091 es de esta masa que es 64.9798. Entonces, si empezamos a hacerlo, es 0,609, que es 6909 dividido entre 100, por 6293, más 3091 dividido entre 100 da 0.3091, multiplicado por 64.9278, y entonces la suma de los dos me da 63.55 unidades de masa atómica. En este capítulo es en el que vamos a empezar a usar mucho matemática. Y entonces, y conversiones y todo eso. Entonces necesitamos ir teniendo claro las cosas. No duden en preguntar, por eso les dije que tal vez voy un poco lento, pero sí es necesario que vayamos quedando bien fijos en lo que vamos viendo. ¿Ok? Entonces, hay algo que tenemos que conocer y recordar que lo vimos la semana pasada, lo que era la magnitud discreta y la magnitud continua. Dijimos que una magnitud continua, la palabra continuo significa extenso, entonces quiere decir que puede tomar cualquier número con todo y decimales. Mientras que una magnitud discreta es, por ejemplo, una docena es igual a 12, un par es igual a 12. Esos son magnitudes discretas. Se dice que un mol es la cantidad de sustancia que contiene los átomos que hay en 12.00 gramos de carbono 12. Y además de eso se dice que en un mol existen 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esto es lo que se llama el número de Avogadro. Entonces, es un valor que sí vamos a tener que conocer y saber. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, se dice que la masa molar es la masa molecular expresada en gramos. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a usar más las unidades de masa atómica, sino que vamos a empezar a utilizar gramos. Entonces vamos a decir que en un mol de átomos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, va a ser igual a 12,00 gramos. Entonces, un átomo de carbono decimos que es de 12 UMAS y vamos a decir de que son 12 gramos. Desde aquí en adelante vamos a dejar de usar la unidad de masa atómica y vamos a usar los gramos.
Entonces, en un mol de átomos de carbono hay 12,00 gramos. En un mol de átomos de hidrógeno, ¿cuántos? En un mol de átomos de hidrógeno hay 1,008 gramos. En un átomo de mol de helio, ¿cuánto hay? 0,002. 0,2 gramos, ok. En un mol de átomos de magnesio, que es el elemento 12, 2430. 24,30 gramos, ok. Entonces así va a ser para todos. Ahí vemos que en el litio es 6,941 gramos. Entonces, quiere decir que en la tabla periódica, el numerito que yo voy a ver abajo en la tabla periódica, eso van a ser gramos. De aquí en adelante lo vamos a seguir utilizando en gramos. Y entonces vamos a decir que la masa atómica, en unidades de masa atómica, pues tenemos un mol de varios elementos, un mol de carbono, un mol de mercurio, un mol de azufre, un mol de cobre, un mol de hierro. ¿Cuánto va a pesar esto? 12,01 gramos. ¿Cuánto va a pesar el azufre? 32,06. ¿Cuánto va a pesar el mercurio? 200,59 gramos y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, en un átomo de carbono 12 hay 12 unidades de masa atómica. Dijimos que la unidad de masa atómica la vamos a convertir en gramos y vamos a decir que ahí hay en ese mol 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Quiere decir que si yo multiplico aquí, hago esta operación los átomos por átomos y entonces me va a quedar que un átomo de carbono tiene 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, vea la cantidad de masa tan despreciable que es un átomo de carbono. Estamos cancelando, entonces un gramo de carbono es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, yo voy a tener la masa del elemento, tengo que pasarla a moles y los moles tengo que pasarla al número de átomos. Recuerden que yo les dije a ustedes que nosotros vamos a tratar de ir motivando en ustedes el pensamiento de manera que sea metódico, que siempre tratemos de saber que las cosas se aplican por igual. Entonces, vamos a tener la masa de un elemento, la masa del elemento lo voy a pasar a moles y los moles lo voy a pasar a átomos. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuántos átomos hay en 0,551 gramos de potasio? Me están preguntando, ¿cuántos átomos hay en 0,55 gramos de potasio? Esto en realidad lo que vamos a hacer van a ser factores de conversión. Entonces, en un mol de potasio, revisemos la tabla periódica, ¿cuánto es la masa del potasio? 39,098 o 39,10. ¿Ok? En un mol, dijimos que el número de Avogadro hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Entonces, vean, 0,551 gramos. ¿Qué era lo que decía la anterior? Decía que los gramos tenemos que pasarlo a moles. Entonces existe un factor de conversión que es de pasar de gramos a moles. Digo que un mol de potasio es igual a 39,10. 39,10 es la masa. ¿Es la masa de quién? De un mol. Entonces de esta manera ya yo estoy eliminándome los gramos de potasio. Después voy a decir que un mol de potasio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. De esta manera estoy eliminándome los gramos y estoy eliminándome los moles. Y al final obtengo que 0,551 gramos son 8,49 por 10 a la 21 átomos de potasio. Profe, esos 39,10 gramos de potasio es fijo. Es la masa que aparece en la tabla periódica. Profe, es de 6,022 por 10 a la 23. Ajá. El 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Siempre es fijo, ¿sí? Es fijo. O sea, un mol de potasio van a ser 6,022 átomos.
Un mol de calcio va a ser igual. Después vamos a ver que un mol de moléculas va a ser igual a tantas moléculas. O sea, es un número que se repite fijo. Ok, ok. Gracias. Aquí viene un ejemplo. Dice, el helio es un gas valioso utilizado en la industria en investigaciones en las que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar. ¿Cuántos moles de átomo de helio hay en 6,46 gramos de helio? Pues de acuerdo a lo que hicimos anteriormente, que un mol de helio tiene 4,003 gramos de helio. Entonces, un mol de helio Sí, profe. va a ser 4,033 gramos de helio. ¿Qué? Entonces yo tengo 6,46 gramos de helio. ¿Qué decía el procedimiento? Que estos gramos lo pase a moles. ¿Cuál es el factor? Que un mol de helio va a ser a 4,003 gramos de helio. Elimino gramos de helio, estoy teniendo moles. Corté el factor para que la tratemos de ir viendo por partes. Y este 1,61 moles de helio tengo que multiplicar 1,61 moles de helio por un mol de helio abajo es igual a 6,022 por 10 a la 23 arriba. Y entonces ahí obtengo cuántos átomos de helio hay. Dice cuántos átomos hay en 132 gramos de potasio. Entonces nuevamente empiezo igual, 132 gramos de potasio, no de calcio, 132 gramos de calcio. ¿Por qué tengo que multiplicarlo ahora? Tengo que convertir eso a moles. Entonces tengo que hacer el factor de conversión entre moles y gramos. Ese factor dice que un mol de calcio, ¿cuántos gramos tiene? 40.08. 40.08. Entonces un mol de calcio tiene 40.08. ¿De dónde salió este 40? De la tabla periódica. Ahora tengo que, de esta manera, estoy quitando los gramos. Ahora necesito pasar de moles de calcio a átomos. Y entonces el factor de conversión que tengo que utilizar es que en un mol de calcio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Empiezo a eliminar primero los gramos, después estoy eliminando los moles, y entonces al final me queda 1,98 por 10 a la 23 átomos de calcio. Eso es lo que hay 132 gramos. Ese es el número de Avogadro. Entonces el número de Avogadro va a decir que un mol de cualquier especie va a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, un mol de calcio... Profe. ¿Perdón? Cualquiera. Cualquiera. O sea, siempre va a ser fijo ese número. ¿Perdón? Esa equivalencia siempre va a ser fija. Siempre va a ser fija, sí. Profe, mi cálculo da 1,98 por 10 a la 24. Que se confundan. Pues efectivamente da 1,98 por 10 a la 24. Okay. Ahora vamos a hablar de las moléculas. ¿Qué son moléculas? La molécula es la unión de dos o más átomos. Entonces, la masa molecular o el peso molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos de una molécula. Entonces, en el caso que estábamos viendo, por ejemplo, calcio, potasio, estábamos viendo solo un elemento. Ahora vamos a ver una molécula. Entonces, por ejemplo, la molécula del dióxido de azufre. ¿Ok? Un azufre con dos oxígenos. ¿Cómo voy a sacar yo la masa molecular? ¿Cuánto azufre hay? 1. Aquí lo que yo voy a tener es solamente un azufre. Un azufre. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces voy a hacer 32,07, revisen la tabla periódica, es la masa atómica del azufre. La masa atómica del oxígeno es 16. Como hay 2 oxígenos, voy a multiplicar por 2. Entonces, después de que hago eso, tengo 32,07 más 32. Quiere decir que la masa molecular
del dióxido de azufre es 64,07. ¿Alguna duda? O sea, profe, que la masa molecular que venga de ya sea cuántos, de 3, 4 elementos, todas agarran y se suman. Todo se suma. O la Ok, cantidad de cada átomo. Ajá, ok, correcto, listo. Entonces aquí lo que dice es igual lo que vimos hace un rato. Ya no vamos a seguir usando UMAS, sino vamos a utilizar que la UMA es la masa molar en gramos. Entonces, una molécula de dióxido de azufre va a tener 64,07 UMAS y un mol de dióxido de azufre va a tener 64,07. Entonces, aquí tenemos otra vez un factor de conversión. Un mol de una molécula es igual a la masa molecular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Cómo calculo la masa molecular del ácido sulfúrico? Me imagino que tiene que multiplicar 1.008 por 2, ¿verdad? Luego a Por 2, después el azufre, ajá, 1 que por es, 32,01, y el oxígeno lo multiplica 4 veces. 4 por 16. Me va a dar 98,03. ¿Estamos bien? Sí, profe. El carbonato de sodio. ¿Estamos bien ahora? Ahora sí, profe. El sodio 2 por 23, que es la masa atómica del sodio. Carbono, solo hay 1 por 12,01. Y el oxígeno, hay 3 oxígenos. Entonces 3 por 16, que es la masa del oxígeno. ¿Okay? Nótese que en todos los casos lo primero es saber cuántos átomos hay en el compuesto. Ustedes vean, en este caso, este es diferente. Aquí, ¿cuántos hierros hay? 3, si no me equivoco. 3. ¿Cuántos carbonos hay? 2 carbonos. 2. Por 1, 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 6. 6. Ok, este número que está aquí abajo multiplica a todo lo que esté dentro del paréntesis. El número que está afuera multiplica a todo lo que hay dentro del paréntesis, que lo tengan claro. Entonces, el caso del hierro, hay 3 por 55,8, que es la masa atómica del hierro. Del carbono hay 2 por 24. 2 por 12,01 es 24,02. Y el oxígeno hay 6, 2 por 3, 6 por 16 va a dar 96 y la suma total va a ser 287,4. ¿Alguna duda? Y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos del ácido acético? En un mol de la molécula, ¿cuánto es la masa molecular? 3 por el carbono, más 8 por 1, que es del hidrógeno, más 16 por 1, que hay de oxígeno. Entonces la masa va a ser igual a 60 gramos. ¿Estamos bien ahí? Profe, ese 16, ¿de dónde es que sale? Del oxígeno. Estamos sacando la masa molecular. Lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. O sea, C3H8O. Entonces la masa va a ser
la suma de todos los átomos, las masas atómicas de todos los átomos multiplicado por la cantidad de átomos. 13 multiplicado por 12, que es el carbono. 8, que es multiplicado por 1, que es el hidrógeno. 1 multiplicado por 16, que es el oxígeno. Entonces eso me da 60 gramos. Entonces ya con eso yo puedo utilizar que en un mol de moléculas de C3H8, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 8. En un mol de hidrógeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces, si yo pongo 72,5 gramos, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Esos gramos pasarlo a moles. ¿Se acuerdan? Entonces, los gramos lo voy a pasar a moles de esa sustancia. Ahora, esos moles lo voy a pasar de aquí, lo voy a pasar únicamente a hidrógeno. ¿Cómo lo paso solamente a hidrógeno? Diciendo que en un mol de esta molécula, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 8. ¿Ok? Y en un mol de átomos de hidrógeno, que es lo que vimos anteriormente, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y entonces encuentro que esto lo cancelo, esto lo cancelo, esto lo cancelo, y al último me queda que en esa cantidad de 72,5 gramos hay 6,87 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cómo lo ven? Es más fácil. Vean que los pasos siempre es tratando de hacer el paso metódicamente, solo que aquí tenemos que incluir uno adicional, que es para pasar de todo el compuesto a particularmente solo un tipo de átomo. Podrían haberme preguntado por cuántos átomos de carbono hay, o me podrían haber preguntado por cuántos átomos de oxígeno hay. Entonces, en este caso, nosotros tenemos cuántos gramos de C2H2 se pueden formar con 32 átomos de carbono. Vean que en este ejemplo vengo de atrás para adelante. Antes me daban los gramos para saber cuántos átomos. Ahora me están dando los átomos y quieren saber cuántos gramos. Entonces, en ese caso, 6,25 por 10 a la 32 átomos de carbono. Esos átomos de carbono primero tengo que pasarlos a moles de carbono. Y entonces yo, el factor de conversión que hay es que un mol de átomos de carbono va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya, los átomos de carbono me los pasé a moles de carbono. Ahora, esos moles de carbono me los voy a pasar a moles de C2H2. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuántos gramos de C2H2 y sé que en C2H2 hay 2 moles de carbono, porque aquí hay 2. De esta forma ya me cancelé los átomos y ahora me cancelé los átomos de carbono y ahora me estoy cancelando los átomos. ¿Okay? Y por otro lado, el mol de C2H2, hay un factor de conversión que dice que un mol de C2H2 va a ser igual a la masa molecular. ¿Por qué es 26,04? 2 por el carbono, que es 12, son 24. Más H2, que es 1,01, y entonces al último me suma 26,04. De esta manera, los átomos se van, los átomos de carbono se van, los moles de C2H2 se van, y entonces me quedan gramos
C2H2, que es lo que estoy queriendo averiguar. Esto que estamos viendo son factores de conversión, por eso es que el tema lo vimos en la primera unidad, porque nosotros lo ocupamos para acá. Entonces, Ese 26, ¿de dónde lo sacó? perdón, El último, 26,04. 2604. Ajá. 2 por 12.01. Ya 24.02. Más 2 por 1.01 en hidrógeno, por eso es que me da 2604. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. Entonces, vean, yo necesito eliminar átomos. ¿Cómo me elimino átomos? Un mol de átomos de carbono es 6,022 por 10 a la 23. Eso siempre va a ser un factor de conversión. Un mol de átomos de potasio es igual a 6,023 átomos de potasio. Un mol de plata, 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Cualquiera que sea, siempre va a ser igual. Ahora, ya yo tengo átomos de carbono. Ahora, esos átomos de carbono, a mí no me interesan los átomos de carbono, porque lo que me están preguntando es C2H2. Entonces, en un mol de la molécula existen 2 moles de átomos de carbono, y entonces por eso es que cancelo los 2 moles de átomos de carbono. Y después, estos moles lo puedo cancelar utilizando la masa molecular. Y entonces cuando hago toda esa operación, el resultado final va a ser 1,35 por 10 a la 10. De cierta cantidad de gramos tengo que pasarlo a moles. Los moles tengo que pasarlo a moléculas o átomos. ¿Ok? Pero siempre en el intermedio, de alguna manera, siempre voy a tener que pasar por moles. Entonces, en este caso, yo tengo 6.70 por 10 a la 20 átomos de oxígeno. Ahora, a mí lo que me están preguntando es por C3H8O. Entonces, yo necesito un factor de conversión que los átomos de oxígeno es 6,022 por 10 a la 23 átomos. No son átomos de oxígeno. Un mol de átomos de oxígeno. En un mol de átomos de oxígeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. De esta forma yo me elimino los átomos. Ahora, lo que dije anteriormente, a mí no me interesan los átomos de oxígeno. ¿Qué me interesan? Los átomos de la molécula. Entonces, en un mol de átomos de oxígeno hay contenidos un mol de C3H8O. En este caso es la misma cantidad. Le estoy pasando del átomo a la molécula, pero como la molécula solo tiene un oxígeno, entonces por eso es que pongo 1,1, porque solo tiene un oxígeno. En el ejemplo anteriormente ponía un 8 porque tenía 8 hidrógenos. En este caso pongo solo 1 porque tengo solo un oxígeno. Entonces ya ahí me estoy pasando a la molécula. Y entonces yo de esta manera ya eliminé el mol de oxígeno de por aquí. Lo estoy eliminando con el mol de oxígeno por aquí. Ahora tengo moles de C3H8, pero a mí no me interesa tener mol de C3H8, sino lo que me interesa tener son los gramos. Entonces se dice que en un mol de C3H8 hay 60.11 gramos. De esta manera, este mol de C3H8 también lo cancelé con este mol de C3H8 y entonces ahora tengo gramos y lo que a mí me estaba pidiendo el problema eran gramos. Y entonces en este caso sería 5.70 por 60.11 dividido entre 6.022 por 10 a la 23. Profe, ¿podría explicar otro? Es que ya le voy entendiendo, pero me quedan algunas como unas duditas ahí, para ver si con otro ya. Profe, ¿cuál sería el resultado correcto de este? 5.70 por
60.11 entre 6.022 y 20 de aquí los cancelo con 23 de aquí, entonces me quedan 3, entonces dividido entre 1000. El resultado me da 5.70 por 10 a la menos 2. Sí, profe, eso da, hay 56 que redondearlo, a mí me da 89. 5.7 por 10 a la menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto les dio el resultado? Disculpe, compañeras. Profe, permiso, ¿cuánto es que era el resultado? 0.057. Tratemos de hacer este rápidamente, que es parecido al anterior. Ok. ¿Ya intentaron? El número de Avogadro, 6, Ajá. 6,022 por 10 a la 23. O sea, yo necesito eliminar los átomos de hidrógeno, entonces pongo que en un mol de hidrógeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso es lo que dice el número de Avogadro. En un mol de tal sustancia o de tal átomo existen 6,022 por 10 a la 23 átomos. De esta manera, los átomos de aquí los estoy cancelando con los átomos de aquí. Ok, ahora ¿con qué sigo? Sí. Con con los los moles de hidrógeno. CO2H12. Pues en un mol de C2H2. H2, Hay 2 moles de hidrógeno. existen 2 moles de hidrógeno. Correcto. De esta manera, los moles de hidrógeno de aquí los estoy eliminando con los moles de hidrógeno de aquí. ¿Estamos bien? Y luego de eso habría que dividir los gramos entre los moles de C2H2. Después, un mol de C2H2, Ahí se hace la suma de la masa de cada uno. 26,04 gramos de C2H2. Y entonces los moles de C2H2 que tengo aquí, los elimino con los moles de C2H2 que tengo aquí. Y me están quedando ya gramos de C2H2. Entonces vea que es igual de lo que estábamos haciendo, kilómetros por hora, metros por segundo. Tengo que ir acomodando las cosas de manera que me vaya cancelando lo que voy eliminando. Y entonces existen en este caso factores de conversión que son como este que nosotros tenemos aquí, que es el del número de Avogadro. El otro factor de conversión que tenemos es cómo paso de moles de molécula a moles de átomos. Y después tengo el otro que es de mol a gramos. Entonces eso, el resultado sería 4,68 por 26.04 dividido entre 6.022 y entre 2 da 10.1. ¿Está bien? Sí, profe, 10.1. Sí, profe, así exactamente. Qué bien, qué bien. Sí, profe, ahora sí ya estamos en todas, yo creo. Okay. ¿Por qué es que se divide entre 2, profe? Eso es lo que se me complica. Porque yo tengo aquí moles de hidrógeno. Aquí lo que tengo son moles de hidrógeno. Ahora, yo quiero pasar de moles de hidrógeno a la molécula. Y en la molécula, que es C2H2, hay 2 hidrógenos. Ok, sí, ya la voy entendiendo. Aquí en el caso anterior, en la molécula, nosotros pusimos un mol de oxígeno en un mol de C3H8. ¿Por qué? Porque en C3H8 hay un oxígeno. En este caso, estamos poniendo que en C2H2 hay 2 de hidrógeno. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Ok, Sí, más, sí.
formular es la suma de las masas atómicas o en UMAS de una fórmula unitaria de un compuesto iónico. Entonces, cloruro de sodio es un compuesto iónico que tiene sodio y tiene cloro. Un sodio 22.99, un cloro 35.45. El cloruro de sodio tiene una masa fórmula de 58.44. Dice, para cualquier compuesto iónico, la masa fórmula es igual a la masa molar. Exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es un compuesto iónico? Un compuesto iónico, de momento, tenemos que recordar de que son cationes y aniones. Siempre va a ser un catión y un anión. Eso fue lo que vimos cuando estuvimos viendo nomenclatura. Nosotros estábamos viendo nomenclatura, estábamos viendo cuando hablábamos de sulfatos, de nitratos, de carbonatos. Nosotros estábamos viéndolo siempre, una parte de un catión y una parte de un anión. Entonces eso es un compuesto iónico. ¿Okay? Dice, ¿cuál es la masa formular del fosfato de calcio? Entonces, ¿cómo calculamos cuánto sería la masa del fosfato de calcio? ¿Quién me va diciendo? La masa formular es la masa molecular, es lo mismo que hemos estado haciendo. Profe, K sería como 10. No, 120. Calcio. Ajá, porque Bueno, dice ya 40. Sería 40.8, ajá, por 3. por 3, ¿ok? El fósforo se multiplica por 2 El fósforo se multiplica por 2, y el oxígeno por 4. Por 8. el oxígeno por 8. Profe, entonces cuando me preguntan que cuál es la masa formular, ¿es la misma que la molecular? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo estamos viendo formular porque es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque acuérdense que el calcio habíamos visto y el fosfato que tenía valencia 3 menos y el calcio que tenía valencia 2 más. Pero en realidad es lo mismo. Ahora viene otro tema, igual vamos a necesitar la calculadora, que se llama composición porcentual de un elemento. Entonces dice que la composición porcentual de un elemento de un compuesto es N por la masa molar del elemento dividido entre la masa molar del compuesto multiplicado por 100. O sea, es lo que se llama la parte entre el todo multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, este es el número de moles del elemento en un mol del compuesto. En este caso, nosotros tenemos 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje de carbono? Va a tener 2 por, ¿cuál es la masa del carbono? 12.01. ¿Y cuánto es la masa total? Que sería 2 carbonos más 6 hidrógenos más un oxígeno. Del carbono, 24, más 6, 30, más 16, 46. Sin embargo, ya con los decimales da 46.07. Y entonces eso da 52.14. ¿Cómo saco yo el porcentaje de carbono? Repito, ¿cuántos carbonos tengo? 2. Multiplicado por la masa atómica del carbono, dividido entre la masa de toda la molécula. Multiplicado por 100 me da 52.14. ¿Cuánto sería el porcentaje de hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos hay? 6. Multiplicado por la masa del hidrógeno dividido entre 46,07 multiplicado por 100. ¿Cuánto hay de oxígeno? ¿Alguien que me diga? 1. 1 multiplicado Por 16. y dividido entre 46.07. 1 multiplicado por 16 y dividido entre 46,07. Eso da 34,73. Todo esto tiene que sumar 100%. ¿Ok? Entonces, composición porcentual, otro problema matemático de los que vamos a ver en el tema. Entonces,
¿Cuánto hay de cada átomos dividido entre la masa molecular?